¿Qué tal, estimadas amigas, estimados amigos del auditorio? Bienvenidos una vez más a este espacio Finanzas para Todos, a cargo del maestro Víctor Hugo Galicia. ¿Cómo está, maestro? Maestro, buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, en Finanzas para Todos. Muy bien, estamos en este espacio que cada jueves nos trae información muy importante acerca de cómo cuidar nuestro dinero, cómo mejorar nuestro futuro y en este caso vamos a hablar acerca de las inversiones, maestro. ¿Cómo y dónde invertir? Así es. Fíjese que antes de entrar en el tema en específico, es interesante porque nos va a permitir entender esta parte que de pronto para muchas personas es complicada. Dice, no, es que invertir es para gente que tiene mucho dinero. Y no lo es. Es para gente que sabe mucho de finanzas, de inversiones. Pues no, tampoco lo es en ese sentido. Y justamente es parte de lo que hoy vamos a estar tratando de ver, de entender, pero sobre todo conocer qué alternativas tenemos nosotros como usuarios de los servicios financieros para poder invertir en algo que es esencial. Tratar de que nuestro dinero rinda y que genere a su vez pues otra riqueza u otros bienes u otras cuestiones en ese sentido. Y es lo que vamos a platicar. Perfecto, maestro. Pues bueno, le decimos a nuestro auditorio que estamos transmitiendo a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas y que cualquier duda, comentario, sugerencia que quiera hacer puede hacerlo en la casilla de comentarios que está debajo de esta transmisión. En este momento, maestro, están bajando las tasas de interés gradualmente. ¿Será atractivo invertir en este momento, en las condiciones en las que estamos? Fíjese que es una pregunta muy frecuente que formulan las personas. Si nosotros recordamos un poquito de la parte de la historia, hace unos 10 meses traemos tasas del 11, del 12%, ahorita traemos tasas del 7, del 7, es decir, ha habido una baja importante, una baja considerable. Sin embargo, también hay una parte también muy importante que nosotros debemos entender, y es el fenómeno de la inflación. ¿Qué significa esto? Cuando nos preguntamos, oye, es que las tasas están bajando, ¿todavía sigue siendo atractivo? ¿Todavía sigue siendo costeable invertir? Claro que sigue siendo costeable invertir, y se lo pongo con el siguiente ejemplo. Si ahorita traemos una tasa del 7, la inflación está en 3.5, es decir, nos están pagando la inflación más 3.5 puntos adelante. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos de entender como usuarios, como ciudadanos, la diferencia que puede existir entre la tasa que está ofreciendo el mercado contra el índice inflacionario, porque si nosotros a esa tasa le descontamos el índice inflacionario, entonces vamos a ver que todavía traemos algunos puntos importantes de ganancia, y ese es el elemento más interesante. Por ejemplo, en el caso de los certificados de la tesorería a 28 días, que ahorita están en 7.2%, bueno, pues si traemos una inflación del 3.79, todavía nos está pagando 2 puntos y cachito de puntos arriba de la inflación, y esa es realmente la ganancia real. Esa es la parte sustancial de una inversión. El detalle es que la gente queremos ver de pronto mucho dinero por poquita inversión o muchos rendimientos por poquita inversión, y esto pues obviamente es a través del tiempo, a través del plazo que nosotros vamos invirtiendo, lo que nosotros llamamos el interés compuesto, o sea, lo que me genera de rendimientos lo vuelvo a reinvertir, se vuelven a hacer capital, y eso nos permite ir generando esa riqueza y ver cómo si es rentable, cómo si es costeable todavía, a pesar de que las tasas de interés están bajando. Hay que recordar que las tasas de interés se ajustan precisamente con la finalidad de que la inflación baje. Primero se controla y después baja. Cuando tenemos una inflación controlada, que hasta este momento no es como quisiéramos, porque la meta es de 3 más menos 1 punto, sin embargo sigue arriba, y a pesar de ello también las tasas todavía están pagando, si no el doble, poquito más arriba de lo que es la inflación, y esa es la parte sustancial cuando la pregunta, oiga, ahorita es costeable a pesar de que las tasas están bajando. Sí, todavía es costeable. Todavía es posible. Y esto en inversiones que tengan poco riesgo. ¿Qué representa el riesgo en una inversión? Ya hemos hablado otras veces de estas inversiones y de los riesgos, pero hablemos de ello, porque hay quienes no nos animamos a invertir porque decimos, ¿y qué tal si salgo perdiendo? Sí. Fíjese que un elemento fundamental en la inversión, en una inversión, justamente es el grado de riesgo que pueda tener el instrumento en el que se invierte. Sí. El riesgo representa o se refiere a la volatilidad
de los rendimientos. Hoy en día lo que está pasando en el mundo, y esto no es específico de nuestro país, lo que está sucediendo en el mundo, sí, hay incertidumbre en los mercados, hay volatilidad. El lunes pasado vimos cómo el mercado mexicano se cayó arriba de 1,000 puntos, fue una cosa importante. ¿Derivado de qué? Bueno, pues de la propuesta que hizo el señor que quiere comprar Banamex, ¿verdad? Sí, de la REA, cuando dijo Grupo Peñoles quiere comprar Banamex, los mercados se desplomaron. O sea, eso significa el riesgo. ¿Qué es lo que sucede ante una declaración de algún personaje importante, de algún presidente, de algún funcionario, de algún problema geopolítico que estamos nosotros viendo? Entonces, esos son los elementos que determinan el riesgo. Entonces, ese riesgo no lo podemos nosotros evitar, que es una parte que debemos también entender cuando somos inversionistas, ¿sí? El fenómeno que vimos, por ejemplo, el lunes, y lo ponemos en la mesa, viene un inversionista mexicano que dice: me interesa comprar el banco, le apuesto al 100%. Todos los inversionistas que hay alrededor en ese momento dicen: no es conveniente que el señor se quede con el banco, ¿verdad? Y entonces los mercados caen. ¿Cómo caen? Pues todos los inversionistas agarran sus utilidades, retiran sus dineros y el mercado se cae. Esa es la parte cuando nosotros estamos en un mercado bursátil, en un mercado accionario, que de pronto no lo entendemos. Dice la gente: bueno, pues yo ni siquiera ni vela tengo en el entierro. Pues no, pero el dinero que usted tiene ahorrado en el banco, en una cuenta de ahorros que no le genera, el banco sí lo invirtió en algún otro instrumento, y esa es la parte donde sí nos pega en un determinado. Entonces, cuando hablamos que representa el riesgo, pues es esa volatilidad, esa incertidumbre que hoy se vive en los mercados, insisto, en el mundo, no nada más en México, pero bueno, pues las cuestiones aquí pues son interesantes, ¿no? En esa parte. En este mundo tan complicado, maestro, ¿habrá inversiones sin riesgo? ¿Las hay? Fíjese, una primera pregunta que le hacemos siempre al inversionista cuando llega con nosotros, le hacemos la pregunta: ¿le gusta el riesgo? Usted, por ejemplo, ya la contestó hace un momento, ¿verdad? A mí no me gusta el riesgo. No, yo no. Digo que poquito, pero seguro, ¿verdad? Claro. Bueno, ok. Sí tenemos en México tenemos dos instrumentos: los instrumentos de renta fija y los instrumentos de renta variable. En los instrumentos de renta fija tenemos principalmente, no son todos, pero los certificados de la tesorería, los certificados de desarrollo, los pagarés con vencimiento liquidable con rendimiento liquidable al vencimiento, y los bonos. Esos instrumentos están garantizados por el gobierno. Es decir, el riesgo se diluye. No significa que no lo haya, porque si nos sucede el fenómeno que está pasando ahorita en los Estados Unidos, donde el gobierno está paralizado porque no se ponen de acuerdo allá, pues entonces algo similar puede suceder aquí. No es el caso y se ve muy remoto. Sin embargo, bueno, nunca se descarta. Cuando usted pregunta, ¿hay instrumentos sin riesgo? Tenemos principalmente los instrumentos de renta fija, esos que están garantizados por el gobierno federal, esos que se ponen en subasta los martes, y en donde pues obviamente los bancos compran esos instrumentos y los ponen a disposición de los ahorradores, de los inversionistas. Esos son instrumentos en donde el riesgo pues se diluye a un 99%. ¿Sí? Esos instrumentos son importantes. ¿Por qué? Porque de ahí parte justamente la confianza de un inversionista para decir: ok, hoy voy a invertir 100 pesos que me va a dejar 20 centavos y esos 20 centavos los reinvierto y yo sé que no va a pasar nada. ¿Cuál es la característica de estos instrumentos? La primera, el plazo. 7, 14, 28, 60, 90, 180 o 360 días. Segundo, la tasa. Una tasa fija que la pactamos el día que se cierra la operación, y los rendimientos se entregan al final del periodo que se haya pactado de plazo. ¿Sí? El dinero no se mueve, el dinero no se toca hasta esa fecha. ¿Qué es lo que se puede hacer? Recojo mis rendimientos y me los llevo, o bien los reinvierto y en otro plazo similar a la tasa que vaya a estar vigente en ese sentido. Entonces, ahorita tenemos en el mercado los instrumentos de renta fija aquí en nuestro país, que pueden ser atractivos para todas aquellas personas que no les gusta el riesgo o que le tienen miedo a un riesgo. ¿Y alguien que le gusta arriesgarlo todo? ¿Para dónde tiene que enfocarse? Fíjense que cuando vemos personas que les gusta el riesgo, que sí les gusta todo, nada. Les gusta el riesgo, pero hay un riesgo medido. Por ejemplo, en los instrumentos de renta variable hay un instrumento muy interesante
que en México nos ha costado mucho trabajo que cuaje, le decimos nosotros. Los fondos de inversión. Sí. Los fondos de inversión es un instrumento muy atractivo. Hay fondos con disponibilidad diaria, es decir, con liquidez diaria. Hay fondos a 72 horas, a 24 horas, a 7 días, a 14 días, en donde la composición del fondo nos permite a nosotros conocer qué tanto riesgo existe. Yo les pongo con este ejemplo. A ver, yo voy a invertir en un fondo que tenga liquidez diaria. Y entonces le pregunto al ejecutivo, nada más deme usted por favor la composición del fondo. Bueno, el fondo se compone el 53% en renta fija. Ok, y hay una garantía, ¿por qué? Porque está invertido en parte de los instrumentos del gobierno. Hay una parte segura. Exacto, pero el 47% lo tenemos en instrumentos de renta variable. Por ejemplo, pueden ser metales, pueden ser commodities, pueden ser divisas. Entonces, y eso nos da la composición del fondo, el grado de riesgo que pueda tener, ¿sí? Para quien originalmente invierte al principio y va viendo cómo se compone, el fondo de inversión es un instrumento que nos puede ayudar a tener algo poquito más de rendimiento, la liquidez por si requiero yo recursos en ese momento, y bien que esa composición me permita tener pues obviamente un rendimiento un poquito más atractivo. Claro. Luego tenemos los que ya son un poquito más de riesgo, que es la mesa de dinero. En la mesa de dinero pues ya hablamos de cantidades más importantes, 2-3 millones de pesos, en donde ya yo le digo al ejecutivo, quiero que inviertas en acciones de X empresa o de Y empresa, y en ese tenor pues obviamente le permite en un momento determinado tener quizás rendimientos atractivos, pero también un riesgo. ¿Por qué? Lo que sucedió el lunes, se cayó el mercado, a lo mejor de donde se invirtió cayeron. Ahí lo importante, por ejemplo, en mesa de dinero es no desesperarse, igual que en el fondo, no desesperarse. Si hay una caída, que es importante, normalmente, por ejemplo, los fondos se recuperan rápido. En mesa de dinero también hay una recuperación casi inmediata dependiendo del instrumento en el que esté o de las acciones que se hayan comprado. Y luego ya vamos al mercado de alto riesgo, que obviamente es el mercado accionario, el mercado bursátil, donde ya yo le digo al ejecutivo, a ver, mi puja es esta, ¿verdad? Y quiero invertir tanto en tal instrumento. Normalmente esas personas, cuando nosotros nos certificamos para poder manejar los mercados bursátiles, una de las características es ver y medir el riesgo en donde no pierda el cliente, es decir, el inversionista, y en donde no pierda tampoco la institución, porque hay que recordar que el recurso pues es ajeno. En esa parte. Entonces, cuando usted pregunta, ¿habrá manera de que se minimice el riesgo? Sí hay esas formas a través de esos instrumentos, pero pues obviamente el primero, que son los fondos de inversión, son los que le pueden ayudar, lo que le pueden permitir tener una mayor claridad de cómo evoluciona su inversión. Ahora, en un fondo de inversión es también muy interesante que conozca lo que le llamamos nosotros el horizonte de maduración. El horizonte de maduración son normalmente 90 días. ¿Qué significa? Que usted va viendo cómo evoluciona su inversión en esos 90 días. Por eso le decimos, a ver, no se desespere. Hay personas que dicen, oye, es que la bolsa bajó, ¿y qué va a pasar con mi dinero? A ver, chéquelo cada semana. Cheque su fondo cada semana. Registre cuánto ganó esta semana. 3 pesos, ok. Y el otro 5 pesos, y el otro 2 pesos. Bueno, al final de esos 90 días usted va a ver si le conviene o no le conviene. Ese fondo madura en ese periodo. En la mesa de dinero, pues ahí le metemos, ya está. El mercado bursátil, pues igual, ahí le metemos y ya se acabó. Lo importante, por ejemplo, en un mercado bursátil es saber en qué momento invertir en una empresa que tenga acciones atractivas, porque la gente de pronto se va con la finta, es que son acciones muy baratas, sí, pero también si la empresa no está sustentable, si la empresa no es seria, pues entonces se va a quedar en eso. Vamos a ver en qué empresas invertimos que me permita que genere un valor la propia acción. La propia acción. Así. Muy interesante, maestro. Entonces, ¿usted qué nos recomendaría a quienes quisiéramos empezar a invertir? ¿Cuál sería como el instrumento más adecuado para alguien que apenas está comenzando?
Al que no le gusta el riesgo, al que quiere lo segurito, en los instrumentos de renta fija. Puede ser un CETE, puede ser un pagaré, puede ser un bono. Hay ahorita instituciones financieras que están ofreciendo pagarés, que son más o menos atractivos. Y le digo más o menos atractivos porque a lo mejor la gente pretende tener tasas muy interesantes. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Nu, que es ahora un banco ya, estuvo ofreciendo tasas del 15 cuando el mercado estaba ofreciendo tasas del 13. Te preguntas tú, caray, ¿cómo le está haciendo? Bueno, pues a lo mejor tenía un volumen muy importante que le permitía ofrecer esas tasas, ¿sí? Bueno, hasta ahí está bien. ¿Y ahorita qué pasó? Ya que es banco, pues obviamente se tuvo que ajustar a las tasas que tenía, porque antes era una SOFIP. Bueno, en esa parte, muchas personas entraron a un instrumento de renta fija a través de un CETE, de un certificado de tesorería, que era lo que estaba promoviendo la empresa. Hoy en día, cuando usted pregunta cuál es la recomendación, a quien no le guste el riesgo, puede ser en un CETE, puede ser en un pagaré o puede ser en un bono del gobierno. Ahí se minimiza el riesgo. La tasa, normalmente le van a dar una tasa arribita de la inflación, ¿sí? Que es la parte que nosotros también debemos de considerarlo, y hasta ahí se acabó. El plazo ya lo determina, ahorita el plazo recomendable es entre 60 y 90 días. Plazos largos no es conveniente porque ahorita estamos en un proceso de cierre del ejercicio, todavía no sabemos qué vaya a pasar con el TLC, hay algunas cuestiones políticas y geopolíticas en México y en el mundo que mejor hay que tener cierta previsión, cautela, efectivamente, ¿sí? Quien le gusta un poquito más de riesgo, los fondos de inversión. Los fondos de inversión son muy benévolos. Yo siempre les digo, traten de tener un fondo con liquidez diaria, que si no les gusta, pues agarran mis canicas y me voy, ¿verdad? Así se acabó. Gané 3 pesos, pues ya gané, ya experimenté y no me convence, ¿verdad? O bien, la otra parte que es muy importante, y con esto quisiera cerrar este punto. ¿Cómo hacer un portafolio de inversión? Porque la gente dice, un portafolio para... No. Suena como muy, sí, suena como muy así, elegante, muy importante. Un portafolio de inversión significa cómo nosotros podemos pulverizar el riesgo. Es decir, no tenemos todos los huevos en la misma canasta. Una parte la tengo en un CETE, otra parte la tengo en un fondo, otra parte la tengo en un CETE escalonado o en un pagaré escalonado, y hago la diversificación de fondos. ¿Qué me permite eso? Primero, no lo tengo el dinero todo en un solo instrumento. 2, puedo jugar con los plazos, 28, 60 o 90 días. Tercero, si lo tengo en una parte de un fondo, puedo ver cómo se comporta. Si quiero dinero de acá lo puedo mover, si quiero dinero de aquí lo puedo mover. Y ese es un portafolio de inversión. Y es muy interesante que la gente lo entienda. No se necesita mucho dinero. Con 5,000 pesos, por ejemplo, lo puede empezar a hacer. Pensando ahora que vienen los aguinaldos, por ejemplo, poder destinar una parte a un instrumento de inversión. Sí. Y como dice usted, no desesperarse, claro. Y si elige uno una opción de poco riesgo, pues ser paciente. Y también alguna vez habíamos platicado aquí, tener precaución. Si alguien ofrece muchos rendimientos sin invertir mucho, hay que tener mucho cuidado. Ahorita sobre todo las plataformas, y eso me preocupa porque constantemente llegan a la oficina personas y dicen, oiga, es que mire, está esta plataforma que ofrece esto, que ofrece el otro, que ofrece aquello. Número 1, hay que checar en la Conducef si están registradas esas plataformas. Número 2, qué están ofreciendo, bajo qué instrumentos y bajo qué condiciones. Número 3, pues hay que hablar y no nada más dejarse ver por lo que aparece en la plataforma. Y eso pues obviamente nos evita que tengamos un mal rato, pero lo más importante, que no perdamos nuestro patrimonio que con tanto trabajo nos cuesta irlo haciendo. Claro que sí, pues muy interesante y muy útil esta información que nos comparte, maestro Galicia. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Finanzas para Todos, en estos espacios de Radio Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de las redes sociales de la UAS, siempre con información muy útil para la comunidad universitaria y para toda la sociedad. Al contrario. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta la próxima.